Nuevamente, bienvenido de Sobremesa, muchas gracias por aceptar la invitación. No, un gustazo y me gusta mucho verlos juntos, de verdad. Me gusta volver a verlos juntos. ¿Sí? Mirá que la semana pasada estuve leyendo parte de lo que habíamos subido en redes sociales y decías lo contrario. Por fin el programa funciona mejor, ¿eh? Viste que uno va cambiando de opinión. Fíjate el elector norteamericano. Sí, vas cambiando la opinión. Exactamente, y además hay que ir acomodándose a los hechos, pero claramente. Por supuesto, no, es muy lindo que estés de Bueno, muchas gracias. Maxi, hablemos de la elección del tío Donald. No ganó la elección, se llevó puesta la elección, en términos, hasta diría, poco usuales en la historia reciente de los Estados Unidos, con este método, con esta forma que tiene, que es a través del colegio electoral, ¿no? Sí, en principio la sociedad norteamericana le ha dado una especie de cheque en blanco, cosa que es enormemente llamativa después de haberlo sacado de la Casa Blanca hace tan solo 4 años. Digamos, realmente ha sido una cuestión muy potente lo que ha sucedido. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque esta vez sí ganó la elección en el voto democrático, digamos, en el voto directo, tuvo más votos, y es la primera vez que los republicanos lo hacen desde 2004, hace 20 años, que los republicanos voto a voto perdían con los demócratas, pero el colegio electoral acomodaba las cosas y algunas veces ganaban. Esta vez ganó. Es el presidente más votado de la historia de los Estados Unidos, ganó Cámara de Representantes, ganó Senado, tiene mayoría en la Corte Suprema. Muy lindo todo, digamos, como para arrancar un mandato para Donald Trump, sobre todo para una elección que aparecía desde la llegada de Kamala Harris, que iba a estar bastante más apretada. Lo cierto es que no lo estuvo, y lo cierto es que ahora Trump tiene una oportunidad de oro de poder hacer todo lo que en algún momento dijo que quería hacer y después echó la culpa en su momento a la Cámara de Representantes por impedir algunas cuestiones. No tendrá esa excusa esta vez. Te hago una pregunta, porque siempre se dijo que el Partido Demócrata era el partido de los trabajadores y el Partido Republicano era el partido de las élites. Si uno analiza cómo han votado, principalmente los estados de centro y los estados industriales, son los que votaron por los republicanos. ¿Hay un cambio en la base electoral? A ver, sí, en principio lo que se decía es el siguiente: blue collar, trabajador industrial, era demócrata. Redneck, trabajador rural, era republicano. Eso era un poco, por eso los estados del centro, donde está toda la agricultura americana, solían ser más republicanos. Y si ves las elecciones hacia atrás, vas a ver el centro de los Estados Unidos siempre pintado de rojo, ¿no? ¿Qué sucedió ahora? En primer lugar, una percepción negativa respecto de la calidad de la gestión de Biden, que atravesó, te diré, todos los estratos sociales, con lo cual son muy pocos estados donde Kamala hizo mejor elección que Biden, creo que 2. Sobre 50, estamos hablando de un proceso de deterioro en todos lados, de deterioro que se dio en diferentes segmentos, algunos segmentos de ellos llamativos, latinos, digamos, porque uno dice, bueno, una mujer afrodescendiente, con alguna raíz de inmigrantes recientes, después del discurso con un Trump de Trump criticando fuertemente a Puerto Rico, por ejemplo. Tal cual. Digo, no él, pero su comediante que lo antecedió, con lo cual ha sido bien llamativo. Creo que ahí había un elemento que tiene relación con la percepción de los norteamericanos respecto de lo que ha sucedido con esta gestión en términos de manejo económico. Digo, el tema inflacionario, que para allá es escandaloso, digamos, ha sido todo un problema. Lo decías recién de Europa, digamos. Esto ha sido un fenómeno que ha atravesado el mundo, el crecimiento de la inflación post-pandemia. Bueno, en los Estados Unidos el gobierno de Biden no ha sido capaz de mostrar que era un fenómeno global y tampoco ha sido capaz de mostrar que lo estaba atendiendo adecuadamente. Y otro elemento que señaló en la campaña y que lo dijo en su discurso luego del resultado electoral, es que se jacta que en su mandato anterior Estados Unidos no ingresó en ninguna guerra y que evitó varias, y que lo va a sacar a Estados Unidos de las guerras y que va a dejar que el contribuyente pague guerras de otros. Y eso tal vez haya sido atractivo en términos de la irregular posición o poco clara posición que ha tenido la administración Biden en la guerra de Ucrania, en Oriente Medio, etcétera, ¿no? Sí, cuestión que ha tenido influencia en el déficit de los Estados Unidos y también en el incremento de la tasa de inflación. Así es. Con lo cual eso ha sido un problema. Ahí hay una cuestión puntual. Es cierto, no hubo guerras con Trump. Digo, no ingresó a Estados Unidos con una guerra con Trump, porque Trump además, a diferencia de lo que uno podría pensar mirándolo desde la perspectiva mileísta, Trump es un proteccionista que intenta cerrar los Estados Unidos. Es totalmente lo contrario a Milei. En términos de su posicionamiento económico, son muy distintos. En términos de su posicionamiento en lo ético-social, son muy parecidos. Bien. E ideológico, más bien de sus banderas ideológicas, son muy parecidos en eso. En lo económico son muy distintos. Milei abre la economía. De hecho, hablabas de algunas quejas del grupo Techint, etcétera, de la apertura económica. Trump va a cerrarlas.
Digo, lo hizo y seguramente ahora con más poder va a hacerlo. El resultado de eso estará por verse, hay muchas críticas a eso, pero... ¿Sabes qué es lo que a mí me llamó la atención? Nadie en Estados Unidos se preocupó porque Trump tiene ya condenas. Y tiene condenas firmes. O sea, era una persona condenada y por delitos que normalmente a cualquier mortal le hubiese costado su carrera. Figuró como tema en la campaña. Y eso que los demócratas intentaron empujarlo. ¿Eso significa que a la gente lo que hoy le importa es la economía nada más? A ver, es difícil. En principio, nunca it's the economy stupid. La percepción de la economía sí, la economía no. Si vos mirás los números hoy de la economía de los Estados Unidos, no están tan mal, ¿eh? Los números. Digo, hay recuperación económica, hay caída de la tasa inflacionaria. Vos mirás el dato duro de la economía de los Estados Unidos en esta última etapa y vos podrías decir, si es la economía, que podrían tranquilamente haber ganado los demócratas. ¿Bien? Pero lo cierto es que la percepción de cómo el gobierno lleva la economía es otra cosa. No está necesariamente ligada a los números puros y duros. Y en ese contexto, la percepción respecto de lo que ha hecho Biden no es buena. La percepción respecto de lo que podía hacer Kamala Harris a futuro, la política siempre lo decimos, se trata de ofertar futuro. Digo, si yo siento que la cosa está complicada, pero que vos lo podés hacer bien, es probable que te vote igual, aunque estés a cargo hoy. ¿Me explico? Porque digo, la verdad que el futuro que me ofreces es mejor. ¿Con quién está pasando eso hoy? Con Milei. La percepción respecto de la actualidad económica sigue siendo mayoritariamente negativa. Y los números de Milei no caen. ¿Por qué? Porque ofrece futuro. Es lo que no ha podido ofrecer Kamala Harris, en realidad los demócratas en general, primero con Biden y después con Kamala Harris en esta etapa. Sí lo lograron con Trump y aún a pesar de la mala experiencia anterior, da la sensación de que también esa molestia con el establishment. Trump ha tenido una habilidad que es mantener un pie dentro de la política, ya fue presidente, y un pie fuera de la política. Sigue siendo un rebelde en alguna medida, que logra canalizar esa molestia ciudadana respecto de la casta política, tanto demócrata, a quienes venció, como republicanos, a quienes destrozó. Prácticamente ni comenzó la interna republicana, y él fue capaz de, viniendo de afuera del Partido Republicano, transformarse en un líder casi absoluto de un espacio que también tenía casta. Bueno, y además con otra característica que tal vez lo haya valorado el votante estadounidense, es que aún a pesar de ese discurso duro, confrontativo, tipo Milei, que tiene por momentos, agresivo, tuvo la capacidad de juntarse con el Rocket Boy, con el niño cohete, con el presidente de Corea del Norte, y decirle en la cara que no apretes el botón que te bombardeo y te destruyo, y distendió una situación extremadamente compleja que volvió a complicarse por la incapacidad de la política exterior estadounidense del gobierno de Biden. Sí, totalmente. Y ahí el orden de los factores sí altera el producto. En realidad Milei habla como Trump. Sí, claro, sí, por supuesto. Un buen aprendiz, digamos. Claro, porque básicamente Steve Bannon, que es el ideólogo de CPAC, está detrás de todos estos movimientos, inició con Trump, y después siguieron varios, Bolsonaro, etcétera, y por supuesto... Este muchacho que aprendió. Sí, tal cual, que rápidamente incorporaron ese elemento, al punto que este año esa convención, gran convención conservadora del mundo, se hace ¿dónde? En Argentina. Bueno, este fenómeno Trump, como puede ser el de Milei acá o el de Bolsonaro, ¿vos crees que va a repercutir en la aparición de nuevas figuras con estas características o no? A ver, puede suceder, ya aparecieron muchas, ya son muchos. Digo, había un corrimiento hacia esa forma de hacer política que interpela a sociedades que hoy son más seducidas por discursos más violentos, más agonales de lo que eran hace un tiempo atrás. Caso Bukele. Caso Bukele, caso Rafael Hernández, que fue candidato y casi gana las presidenciales en Colombia, Rafael López Aliaga, Kast en Chile, que ha tenido una de las mejores performances. Si uno empieza a mirar el mapa, y estamos mirando solamente Latinoamérica, empezás a ver surgimientos desde hace un tiempo, de figuras que interpelan que en otro momento hubieran sido considerados outsiders y hubieran representado el 2 o 3% de los votos. Absolutamente minoritarios hace un tiempo atrás. Pero hay una serie de cuestiones, las molestias generadas con las pandemias, crecimiento inflacionario, todo un proceso tecnológico de modificaciones que lo hemos hablado alguna vez, que priorizan los discursos más fuertes sobre los más suaves. Ponete a ver en TikTok un video donde dos personas están de acuerdo. ¿Cuánto tiempo no lo ves? No. ¿Bien? Entonces, hay toda una transformación tecnológica que también favorece los discursos más extremos. Ahora, ¿eso también no está motorizado por alguien? Digo, hay otros intereses también atrás de esto. Bueno, siempre está... Porque con esto lo que se está desarmando es también los estados más moderados,
un Estado más participativo, un Estado preocupándose por cosas que vayan más allá de la economía. También pueden haber sectores que quieren ganar más dinero en base al surgimiento de estas personas, ¿no? Sin duda, siempre esto están las dos cosas, el liderazgo o la representación. Digo, si hay alguien detrás que nos está haciendo hacer cosas, si hay un Master of Puppets, digamos, un titiritero detrás de esto, o si en realidad las sociedades se van modificando y hay gente que dice, esta es la mía y aprovecha las oportunidades para, digamos, para hacer negocios con esto. Yo creo que un poquito y un poquito. Yo no tiendo a creer en el poder único que determina todo lo que nosotros hacemos. Creo que los niveles de libertad en los cuales vivimos son más altos de los que uno podría llegar a suponer, pero sin embargo hay tendencias que se van dando y hay gente con poder suficiente. Elon Musk es uno. Hay una cosa interesante, ¿se acuerdan que Elon Musk cuando compra en ese momento Twitter, todos dijeron qué locura, lo compró absolutamente sobrevaluado? Bien, esa campaña, la campaña de Trump contra la más media tradicional, fue anclada sobre todo en X, ¿no? ¿Saben qué pasa con la compra de Elon Musk? No la vimos. Digamos, claro, básicamente claro. No la vimos. Evidentemente, digo, ahí no se trataba de miles de millones de dólares, se trataba, por ejemplo, de ser el motor de una campaña presidencial que ahora, digo, en su discurso de victoria, Trump nombra más a Elon Musk que a su jefe de campaña. Digo, estamos hablando, pero a ver, ¿Elon Musk es capaz de determinar lo que pasa? No creo. ¿De influir? Sí. Bueno, como intentaron hacerlo, y lo mencionábamos recién hace un ratito, las grandes integrantes del complejo militar industrial estadounidense, que todos se le declararon en contra. Tal cual. Empezando por la más fuerte, que es Boeing, se le declaró completamente en contra. ¿No se corre el riesgo, Maxi, también, por ejemplo, en Europa, que con un Francia en estado de pánico reciente porque casi se volca a la extrema derecha, de que esto potencie ese tipo de pensamiento en países con un mayor nivel de desarrollo político y hasta cultural como en Europa, por ejemplo? Sí, puede suceder. Ahora, no creo que la victoria de Trump determine que esto vaya a pasar. Pero podría pasar. Pero, digo, va en esa línea. La victoria de Trump es producto de que esto está pasando también en alguna medida. ¿Por qué? ¿Qué sucedió con la elección de los Estados Unidos que parecía que iba a estar bastante más pareja? Bueno, finalmente hubo voto oculto a favor de Trump. Claro. Evidentemente hubo gente que prefirió no decir que iba a votar por Trump y lo hizo, porque si no, no se explica semejante diferencia. Te hago una última pregunta de mi parte. ¿Por qué agarran al periodismo como enemigo? Tanto Trump como Milei, como muchos de los líderes de este tipo de pensamiento, toman siempre al periodismo como el enemigo al cual vencer. Y el periodismo empieza a pelear. De hecho, el título de Washington Post llega a la presidencia el primer presidente condenado en la historia. Y ahí no se quedan callados. No esperó ni los 90 días de gracia que se le da a un presidente. 90 minutos le dieron, no absolutamente nada. A ver, en principio, más que a los periodistas, al mass media, digamos, al conglomerado empresario de medios. ¿Y qué sucede con estos espacios? Primero, que atraviesan y utilizan de manera sistemática, en muchos casos, las fake news, que nosotros consumimos con gusto. Eso se llama sesgo de confirmación. Entonces yo tiendo a ver aquellas cosas que están de acuerdo con lo que yo ya pensaba. ¿Bien? Entonces, este tipo de plataformas que dan absolutamente libertad, digamos, X, para decir cualquier cosa. Digo, podés decir casi cualquier cosa y podés transformar en medianamente creíble casi cualquier cosa, les dan un espacio que, cuando no tienen el dominio de las corporaciones mediáticas, se anclan en este poder para enfrentarse con lo que consideran la casta comunicacional, que es parte de la casta histórica a la que hay que vencer. Me parece que les viene muy bien ese relato agonal, ya que si yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís, o vos opinás mal de mí, yo tengo dos opciones: o rebato lo que vos decís, o trato de anularte, ¿bien? O trato de decir, no, a ver, Mariano no puede hablar. Ese es un poco el camino que utilizan, en este caso, que es el argumento ad hominem, digo, ustedes no pueden decir nada porque son tal cosa, y le funciona bastante bien en esta etapa. No le funcionó tan bien antes, probablemente no le funciona en un tiempo. En este momento, eso, en términos técnicos, garpa. Y lo están utilizando, y lo están utilizando mucho. Muy técnico lo tuyo. Sí. Maxi, como siempre, fantástico poder conversar contigo. Muchísimas gracias.